Alejandra Chaparro del Instituto CENIS de Colombia y hoy vengo a presentarles mi exposición de los temas vistos en el crédito de necesidades educativas especiales. Hola amiguitos, imagínense que hoy encontré un tema muy interesante para explicarles. Imagínense que encontré qué es la discapacidad y voy a explicarles en qué consiste. Imagínense que la discapacidad es una condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia física, intelectual o sensorial que a largo plazo afecta la forma de interactuar y de participar con la sociedad. Esta discapacidad es una condición que hace que las personas tengan dificultades para desarrollar sus tareas cotidianas. Si es física, pues no van a poder moverse, no van a poder, correr o hacer lo que nosotros las personas bien como tal hacemos. Esto se da por algún trastorno de las facultades físicas o mentales. Imagínense que hay 6 tipos de discapacidad. Está la discapacidad física, la discapacidad sensorial, la discapacidad intelectual, la visceral, la múltiple. Y bueno, les voy a explicar qué es la discapacidad visual. Para eso. Bueno, amiguitos, imagínense que hay 6 tipos de discapacidad. La primera es la discapacidad física, la discapacidad sensorial, la intelectual, la psíquica, la visceral y la múltiple. Y bueno, amiguitos, les voy a explicar lo que es la discapacidad física. La discapacidad física o motora es todo aquel tipo de limitación que genera por la presencia de alguna problemática vinculada a una disminución o la eliminación de capacidades motoras o físicas. Este tipo de discapacidad surge en el contexto de problemas medulares, accidentes de tráfico, traumatismos craneoencefálicos, enfermedades médicas que generan limitación física, amputaciones o malformaciones. O sea, que si tenemos a un niñito o a un compañerito con discapacidad física, puede ser que no tenga una manito, un piecito o que simplemente no se pueda mover o correr. Ahora vamos con la discapacidad sensorial. La discapacidad sensorial hace referencia a una limitación o a unas limitaciones derivadas de la existencia de una deficiencia de alguno de los sentidos que nos permiten percibir ya sea del medio externo o del medio interno. Y las más conocidas pueden ser la discapacidad visual o la discapacidad auditiva. Bueno, les voy a explicar ahora la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual se refiere a toda aquella limitación del funcionamiento intelectual que dificulta la participación social o académica o laboral. Que dificulta las habilidades. Bueno, ahora vamos con la discapacidad visceral. Es poco conocida, es un tipo de discapacidad que aparece en aquellas personas que padecen algún tipo de deficiencia en alguno de sus órganos, la cual genera limitaciones en la vida y participación en la comunidad del sujeto. Es el caso de los que pueden generar diabetes o problemas cardíacos. Problemas cardíacos significan problemas de corazón, muchachos. Ahora vamos con la discapacidad psíquica. La discapacidad psíquica es cuando estamos
El sistema Braille es un sistema de lectura y escritura táctil pensado para personas con discapacidad visual. Bueno, el sistema Braille también es un alfabeto con puntos en relieve, 6 puntos en relieve para las personas con discapacidad visual. Esto es una herramienta muy válida y eficaz para leer y escribir y pueden ser que ellos mismos redacten sus cosas mediante el sistema Braille. Es un alfabeto, no es un idioma, es un alfabeto. Puede representarse en las letras, los signos de puntuación, los números, la grafía científica, etc. El braille suele consistir en 6 puntos en relieve y organizados en 3 filas y 2 columnas, que convencionalmente numeran de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Bueno, también el alfabeto braille fue hecho por don Braille. Ahora vamos con la valoración integral en niños con discapacidad visual. En los niños y niñas y adolescentes con discapacidad visual se desarrollan y adquieren habilidades y conocimientos cuando estamos ante una situación en que se nos presentan alteraciones conductuales y de comportamiento adaptativo. Generalmente se derivan del procedimiento de algún tipo de trastorno mental. Bueno, ahora vamos con la discapacidad múltiple. La discapacidad múltiple es la de que se derivan una combinación de limitaciones derivadas de algunos de las anteriores discapacidades, de las anteriores deficiencias. Por ejemplo, un sujeto ciego y con discapacidad intelectual de un sujeto parapléjico con ceguera. Bueno, ahora les voy a explicar, muchachos, qué es la inclusión. La inclusión es el enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, que entendiendo que la diversidad es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad a través de la actividad participativa en la vida del familiar, en la educación, en el trabajo, en la general, en todos los procesos sociales y en las comunicaciones. Bueno, ahora vamos con la integración educativa. Es un proceso que implica educar a nuestros niños y niñas con sus necesidades educativas especiales en un aula regular, con el apoyo necesario del trabajo educativo con los niños y niñas especiales, implica la reacción de adecuaciones para que tengan un acceso al currículo regular. O sea que si tenemos acá, amiguitos, se nos presenta un amiguito con discapacidad visual o demás, debemos quererlo como a los demás y debemos ayudarlo a salir adelante y apoyarlo. Bueno, ahora vamos con la discapacidad visual. La discapacidad visual es cualquier alteración del sentido de la vista. Puede ser total, o sea que no mire nada, o parcial, de una sola vista. Basta con tener en cuenta que a través del sentido de la vista obtenemos el 80% de la información del mundo exterior. Bueno, ahora vamos con la discapacidad visual en niños. Se considera que existe una discapacidad cuando los ojos tienen una significativa disminución de la capacidad de ver y de distinguir objetos, incluso
cuando pueden utilizar lentes y otros accesorios para su mejoramiento. Las causas de la discapacidad visual pueden ser el albinismo, que son hereditarias, pueden ser el albinismo, la atrofia del nervio óptico, las cataratas, congénitas, la miopía degenerativa, etc. Las demás pueden ser anoftálmica, atrofia del nervio óptico, microoftálmica, en fin, cataratas congénitas, etc. La discapacidad visual en niños es la evolución psicomotriz en niños con deficiencia visual. Tiene un retraso, por lo que si un niño con una vista normal comienza a andar a los 12, el otro niño tardará en caminar a un año. El niño encuentra dificultades para cambiar de postura o se queda inmóvil durante mucho tiempo. Los alumnos con discapacidad visual podemos adaptar nuestra aula de la siguiente manera. Son algunos consejos. Podemos tener una buena organización en nuestra aula y en el centro donde el niño vaya a estar. Enseñar a ser autónomo. Desarrollar su capacidad visual. Estimular el resto de sus sentidos, que ya por la vista, pues si por la vista no puede interactuar, por los demás sentidos puede hacerlo. Fomentar el juego simbólico y potencializar el trabajo en grupo. Diseñado por Frances Louis Braille, quien quedó ciego accidentalmente cuando era pequeño y tenía 13 años. Gracias, espero les guste. Adiós. Bye bye.